aquí para estar compartiéndote una hermosa noche de reflexión en este hermoso clima que estamos teniendo, gracias a Dios. Así que estamos bendecidos. Saludamos a todos aquellos que nos puedan estar escuchando, sea buenas noches, sea buenos días, buenas tardes, buen mediodía. En esta hora quiero agradecer a Dios. Padre, una vez más, gracias Dios. Gracias Padre porque una vez más nos alcanzaste y me diste fuerza. Padre, has guardado, Señor, esta jornada en tus manos. Mi amado Dios, permíteme que esta palabra en cual vamos a estar compartiendo sea, Padre Dios, obrando de la manera conforme está escrito en tu palabra, Dios, que no volverá vacía, sino hará lo que tú deseas hacer. Padre, glorifícate una vez más en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a compartir en esta noche eh, una, de las, una de las parábolas que allí encontramos en la Biblia, la parábola de la moneda perdida que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10, eh, y una forma, parte de una trilogía de parábolas pronunciada por Jesús, junto con la oveja perdida y el hijo pródigo, toda centrada en el tema de la misericordia divina y la recuperación del perdido. ¿Mm? En este texto bíblico, como dije, vemos allí en Lucas, o dice allí, oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, ¿eh? dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué hermosa palabra cuando allí hace esta mención, esta parábola en cual Jesús trae eh, allí para poder llegar a un mensaje bien profundo y a la vez también entendible para muchas vidas que estaban allí escuchando, donde aquella multitud se agolpaba para escucharlo, para recibir la palabra de Dios, como también para recibir sanidad, esos milagros. En este contexto histórico y cultural que vemos en este libro, en este versículo, estos versículos, un dracma era una moneda griega equivalente al salario de un día. Para una mujer del pueblo perder una grama era una gran pérdida, especialmente si era parte de un adorno nupcial compuesto por 10 monedas, donde vemos el significativo de aquella moneda, de un salario, de un jornal diario, de un jornal de un trabajante, podamos decir, no sé, allí, cuál fuera la profesión. ¿eh? Pero allí esta mujer, eh, imagínense para una mujer de un lejos de la ciudad, lejos de todo, y allí donde pueda realmente, ¿verdad?, buscar una ayuda. Pero sin embargo, esta mujer dice que ¿eh? encendió su lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el drama que se había perdido. La casa de la mujer probablemente era oscura y sin ventana, por eso enciende una lámpara para buscar bien. ¿Mm? Eh, Ella barre la casa y busca con diligencia, mostrando que no se rinde hasta recuperar lo que perdió. ¿eh? Qué, qué maravillosa enseñanza que nos deja esta palabra. Porque aún sabiendo que tenía un valor bastante para ella en ese momento, y como cada uno de nosotros, perder un jornal de un día, ¿eh?
porque se nos haya caído el dinero o porque no pudimos lograr completar ese jornal para completar la semana. Imagínense muchos pensamientos. Podemos hablar de económicamente, pero también hablamos de lo espiritual. ¿Mm? Hablamos de lo espiritual cuando empezamos a perder nuestra gracia, cuando empezamos a perder la comunión con nuestro Dios, ¿eh? Cuando empezamos allí por luchas, pruebas, porque en este tiempo cada vez más difícil, el mismo apóstol Pablo decía que aún los tiempos serán muy difíciles, que debíamos aprovechar y qué tremendo, porque una palabra que fue escrita hace muchísimos años, pero aún sigue vigente, ¿eh? No como una palabra, como un escritor que allí escribió una novela y fue en ese momento, ¿verdad? Que cayó con vigencia, pero no, la palabra de Dios sigue vigente, aún hablando, aún sigue allí, refrescándonos la memoria. ¿Mm? Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que esta mujer barre la casa y busca, ¿m? Con diligencia, mostrando que no se rinde. Qué hermoso es no rendirnos, sino que tomar fuerzas, hasta que recuperemos nuestra vida espiritual, recuperar nuestra fuerza física, porque no también, recuperar nuestra familia. Si en algo se ha roto, si en algo se ha perdido el cariño, el afecto, recuperarlo, lo que se había perdido. En una, en esto que podemos ver como una explicación que nos habla de esta parábola, la mujer representa a Dios. ¿eh? Aquella mujer que podemos ver en la Biblia, que buscaba, barría, hasta encontrar esa misma, representa al mismo Dios cuando busca allí aquel que fue elegido por él. Que aún te sigue buscando, tú que estás allí escuchando, no sé dónde estarás escuchando o vas a escuchar, pero quiero decirte que quizás por cuántas cosas estás pasando y aún sigues sin entender, yo quiero decirte que Dios te sigue buscando, esperando que tú seas el que abra ese corazón para recibir. Así como el pastor en la parábola anterior representa a Cristo, la mujer representa el aspecto cuidadoso, minucioso y inteligente del amor divino. Detalladamente una mujer que realmente desea lo mejor quizá dentro para su hogar, dentro para su vida misma, va a procurar con diligencia presentarse de la mejor manera, quizá no tenga la ropa del momento, quizá no tenga la vestimenta del momento, quizá no tenga quizá hasta el mismo lenguaje de este momento, este tiempo, pero diligentemente se presenta y aún minuciosamente busca, como buscar ese amor tan precioso que es como el mismo amor de nuestro Dios. Aleluya. ¿eh? Allí diligente, que el mismo amor divino, la búsqueda constante refleja la gracia activa de Dios que no descansa hasta encontrar lo que se ha perdido. No descansará Dios hasta que cumpla ese propósito en tu vida, donde no sé dónde lugar te encuentres, quizás está allí en un hospital internado con algún familiar. Quizás muchas veces digo esto porque me ha tocado muchas veces estar en ese hospital, muchas veces estuve internado, como también acompañando allí, acompañando en vida a mi esposa, en donde muchas veces hemos visto junto allí a una mi hija la necesidad y que muchas veces veía y escuchaba que allí a través de un celular, escuchando algunas prédicas, otros allí algún consejo, algún devocional, o quizás hasta mismo leyendo un texto, una etiqueta o una reflexión escrita. Y Dios no va a descansar hasta que tú entiendas, hasta que Él mismo encuentre que tú te has rendido humildemente ante sus pies.
La dracma representa al pecador, ¿eh? Al pecador perdido, a diferencia de la oveja que se perdió por ignorancia o el hijo pródigo por decisión. La moneda se pierde pasivamente, lo que simboliza a aquellos que están perdidos sin siquiera saberlo. ¿Eh? Sin siquiera saberlo. Están allí perdidos, que están allí sin esperanzas, quizás buscando, quizás diciendo, no, pero yo creo en Dios, yo lo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, pero muchas veces nuestros hechos hablan por sí solos. Hablan por sí solos, por eso es que cuando allí el mismo Dios no descansa ver a su pueblo, cuando aún su pueblo mismo está alejado. Vemos la historia de Israel, aún viendo el pueblo mismo, como Dios los sacó con manos poderosas de la garra de aquel faraón, donde los tenía allí perturbados, cansados, abatidos. Pero allí levantó un hombre como Moisés y los sacó de ese lugar, y no los sacó con las manos vacías, sino que fueron bendecidos por Dios. Quizás está de esta manera como aquella dracma, quizás está allí por causa del pecado, y el pecado no solamente viene a ser la fornicación, quizás cuantas cosas allí, aleluya, por habladuría, o quizás por algún hecho. Estás perdido. Y aún no sabe qué hacer, pero yo quiero decirte en esta noche, en esta hora, la hora que vas a escuchar, estarás escuchando. Aún ese pueblo, viendo cómo Dios lo sacó con mano poderosa, aún abriendo el mar. Aún cuando allí alababan a Dios, esa ciudad fortificada como Jericó, esas murallas cayeron, se abrieron como una rosa, como esos pétalos cayeron esas murallas. Porque ese es el poder de Dios. No es nuestra fuerza, no es tu conocimiento, tu ética, no, es el poder de Dios. Cuando regresamos a Dios, el valor de la moneda no cambia por estar perdida, así también. El valor del ser humano no se pierde por su condición de pecado. Dios sigue viéndolo como valioso y digno de ser buscado, claro, aleluya, porque somos especial tesoro, aunque el diablo, alabado sea, no lo quiera reconocer, somos especial tesoro para Dios. Dios en su infinita misericordia nos hizo algo valioso. Ni aun todo el dinero de esta tierra, ni aun toda la joya, la riqueza que pueda haber en este mundo podrá pagar el valor de tu alma, el valor de mi alma, no, nada. Porque eres tan preciados ante los ojos de Dios. No porque se haya perdido esa moneda, ya perdió, no, aunque estés perdido también tienes un valor que solamente Dios sabe, y el diablo quizás te dice, no vales nada. En tu condición, ¿quién te va a mirar? ¿Quién te va a querer escuchar si de lo que hiciste, lo que has hecho? ¿Quién te va a querer escuchar? ¿Quién va a prestar oído a tus palabras? Hay alguien más especial que sí escuche, inclina sus oídos para escucharte y aún mismo secarte tus lágrimas, aún estar en esa misma soledad, aún diciendo nadie está conmigo, pero quiero decirte que sí, Él está allí y sigue estando allí como el mejor amigo,
ese amigo incondicional que no porque le haya fallado ya se retira, no, sigue allí esperando que tú abras tu corazón porque el amor de Dios es tan grande. No importa si estás perdido, no importa si estás en una condición que a una misma sociedad te apuntalan allí, te dicen, te apuntan y te condenan. Hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario para rescatar ese perdido, esa perdida. Por eso en esta noche que escuchas allí en el lugar donde estés, la lámpara representa la palabra de Dios, la lámpara de mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119, versículo 105. La luz de la verdad revela lo oculto. Dios usa su palabra para alumbrar los corazones de quienes están en oscuridad espiritual. Dios es el mejor, ¿cómo podemos decir? El mejor ingeniero electrónico. Es el mejor porque es nuestro creador, nuestro formador. Él tiene todo en sus manos. Por eso dice que la luz de la verdad, cuando hablamos de la palabra de Dios, por eso lámparas en mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Dios usa su palabra para alumbrar, para hacerte ver que estás en un camino erróneo, donde aunque procures con tus fuerzas, aunque procures con tus emociones, conocimiento, no vas a lograr, estarás en la oscuridad, estarás allí apartado de Dios, porque aunque llores, aunque estés allí, sin reconocer a Dios como tu Salvador, como tu ayudador, como tu protector, Él está siempre allí para ayudarte. La casa representa el mundo o el corazón humano. La búsqueda se realiza dentro de la casa. Esto puede representar tanto a la iglesia como el mundo, donde los perdidos están escondidos o sumidos en oscuridad. Aún dentro de cuántos hogares hoy están estas cosas. En cuántos corazones que están de esta misma manera. Están allí. Y aún esa búsqueda Dios lo está haciendo. Aún esa búsqueda, porque aún la misma palabra, la que siempre va a alumbrar tu mente, tu corazón, para hacerte entender que estás en una situación mala. Donde el camino al parecer es recto, es bueno, delicioso. ¿Cuántas palabras podemos decir? Hermoso, tranquilo. Pero sabe que es un camino de muerte. Y cuando hay muerte no hay más esperanza. No hay más oportunidad. Estaba allí el rico y Lázaro. El rico tenía todos los bienes, tenía todo lo que quería, pero en cambio Lázaro era humilde, pero tenía a Dios en su corazón. Cuando muere Lázaro, va a los senos de Abraham. Cuando muere el rico, va allí al infierno, a la condenación eterna. Y donde quería tener oportunidad, pero ya no había esa oportunidad, ya no había esa esperanza. Por eso es que Dios permite que hoy pueda ser la palabra de Dios que en cual alumbre tu entendimiento, la palabra de Dios que ilumine tu vida, la palabra de Dios en cual enderece tus caminos, la palabra de Dios que te haga realizar tus pensamientos en cosas buenas. Podemos ver cuántas cosas, pero sabes que quiero decirte que el sentido, el significado espiritual profundo, el valor del alma, cada alma humana tiene un valor incalculable ante Dios. La alma no pierde su valor por estar en el polvo.
El pecado no borra el amor de Dios ni su interés en salvar. Qué tremendo, porque aunque quisiera el mundo, aunque quisiera el enemigo borrar el amor de Dios, pero aún sigue estando allí en el corazón de la persona que un día conoció a Dios, que un día pudo haber escuchado la palabra de Dios y que esa palabra trabajó en su corazón. Por eso en esta hora quiero que comprendas que hay alguien tanto que te ama, que sigue buscando. Aunque el pecado quiso borrarte de las promesas de Dios, pero quiero decirte que aún sigue vigente, porque aún todavía sigue respirando, ese corazón sigue latiendo y aún sigue Dios esperando. El esfuerzo de la búsqueda, Dios no se espera pasivamente que el pecador regrese. Él toma la iniciativa, se involucra personalmente y activa todos los recursos del cielo para que el perdido sea hallado. Dios va a utilizar todos los recursos, sea un amigo, sea una persona que ni siquiera aún te conozca y que jamás los haya visto, aún hasta los mismos ángeles. Ahora en el mismo sueño, cuando allí quieras descansar y aún esa misma conciencia siga activa y esa misma conciencia te hace enseñar, como decía el mismo salmista David, aún la conciencia me enseña la noche. Aún te hace pensar todas las cosas que haces en el día, quizás lejos allí de los ojos de aquellos que te aman, te quieren, quizás sea un padre, sea una madre, sea un hermano. Pero que esos ojos brillan de día y de noche, las 24 horas, los 365 días del año. Alguien que Dios va a involucrar personalmente, y donde Dios allí activa todos los recursos del cielo para que el perdido sea hallado. No te podrás esconder. Tarde o temprano alguien va a hablarte de la palabra, alguien te dirá de lo que eres para Dios. Como quizás en este momento Dios hablando a tu corazón. La alegría del cielo. Cuando una sola alma se arrepiente, todo el cielo celebra. Esta alegría revela el corazón de Dios y Él se complace más que la restauración, que en el juicio. Dios no desea tener un juicio con su creación. Dios no desea ser el juez para juzgarte, sino Dios desea que tú seas iluminado allí en tu vida y puedas regresar y entender que hay un Dios que te ama, hay un Dios que te sigue esperando. Cuando tú regresas, cuando podemos ver la historia del hijo pródigo, dice que el padre continuamente salía a mirar a ver si su hijo regresaba. Y cuando regresó, dijo, mi hijo era muerto, pero ahora vive. Aleluya. De la misma manera, Dios, allí en los ángeles reciben las noticias. Y donde hacen una fiesta, donde hay una algarabía, donde hay un gozo, como un padre que ama a sus hijos. Ver que aquel hijo vuelve arrepentido, con un corazón que necesita solamente el amor del Padre, que necesita esos abrazos tan sinceros. En Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este versículo es clave para entender la misión de Cristo que se refleja en esta parábola. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 y 12, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré como reconoce su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas, esparcida, así reconoceré a mis ovejas. Este pasaje
también muestra que Dios mismo toma la tarea de buscar a los perdidos. ¿Cuánta palabra Dios tiene en esta reflexión para ti? En 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Refleja el corazón compasivo de Dios en este pasaje, quien busca hasta el final a cada pecador. Por eso en esta hora, en este momento, en este tiempo, la iglesia, nosotros que tenemos la palabra, estamos llamados a buscar al perdido como la misma diligencia que la mujer mostró. No debemos despreciar a nadie, pues cada alma tiene valor ante Dios, aun cuando parezca insignificante o esté escondida en la oscuridad. Debemos contemplar ese valor. El mensaje que realmente nos habla en esta parábola confronta a los religiosos que critican la gracia y nos desafía a unirnos al gozo del cielo por cada alma que se arrepiente. Hermoso es. Esta parábola de la moneda perdida nos recuerda que cada alma es preciosa ante Dios. Dios busca activamente al pecador. Recuérdelo, el arrepentimiento trae alegría en el cielo. Recuérdelo también. La iglesia debe reflejar ese amor y compromiso por los perdidos. Así que en esta noche, yo no sé dónde o qué situación estás pasando. Quizás estás apartado, quizás estás dentro de la iglesia, pero estás apartado del Señor. Quizás por primera vez se está escuchando y estás comprendiendo su palabra, porque la palabra de Dios es tan clara, tan poderosa, que tiene una luz que ilumina tu mente y que va corriendo esa oscuridad y que va alumbrando tus ojos y entendimiento. Por eso en esta hora quiero solamente hacer una oración. Mi amado Dios y Padre Celestial, gracias Padre mío, Señor, porque una vez más, Dios, me alcanzaste con tu gracia salvadora, redentora, Señor, para poder llegar, Dios, a tu palabra. Y que cada alma, Señor, en el momento que lo escuche, Señor, y aún quizá en este momento, Padre, sea tú administrando sus vidas, renovando, fortaleciendo. Y si hay dolencia o hay enfermedad, Dios, Padre, tu palabra tiene poder para sanar. Dios de la gloria, Señor, para reconstruir todo lo que quizás en la vida perdió y lo que allí en el cuerpo físico ha perdido, Padre. Yo creo en ese poder, Dios. Que tú operes ese milagro, no importa la distancia, la hora o la circunstancia, Padre, yo creo en ese poder, Dios. En el poderoso nombre de Jesús de Nazareno, Dios, hoy te doy gracias. Gracias, Padre, por permitirme una noche más estar en esta reflexión, que es tu palabra, glorificada a Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios bendiga a todos, que el Señor siga bendiciendo. Mañana, si así Dios lo permite, estamos nuevamente con más palabras de Dios. Siga en sintonía, que hay más bendiciones para ustedes.